Hola, buenos días, hermanos. Este, Otra vez yo de vuelta, Ramón Pérez. Hoy voy a hacer este otro video. El video pasado fue sobre los hijos de María. Ahora voy a hablarles sobre el bautizo de los niños. Les voy a comprobar con la Biblia, dándoles capítulo y versículo, que los niños sí se pueden bautizar y que el bautizo de los niños es totalmente bíblico. Nuestros hermanos separados nos dan muchas citas bíblicas donde se bautizan adultos, pero hay muchas citas bíblicas donde se bautizan niños, familias enteras, del más chico al más grande, y esas no nos las dan porque no les conviene. Pero yo se las voy a mostrar, se los voy a comprobar con capítulo y versículo que los niños sí se pueden bautizar con la Biblia, como se los dije. No con invento. Para que vean que ese no es invento de la iglesia, no es invento de los curas, no es invento del papa. Eso es totalmente bíblico. Para empezar, nuestros hermanos separados dicen que los niños no tienen pecado. Bueno, ellos lo dicen, pero no hay ninguna cita bíblica donde diga que los niños no tienen pecado. Ellos dicen eso por lógica, porque se les ocurre, pero no hay ninguna cita bíblica que diga eso. Pero yo con la Biblia les voy a dar capítulo y versículo que los niños sí tienen pecado. No son palabras mías, no es invento de la iglesia. Se los va a mostrar con la Biblia que los niños sí tienen pecado, cosa que ellos no me pueden comprobar. Bueno, para empezar, vamos a empezar en Isaías 48:8. Dice: tú nada de ellas habías escuchado o sabido, ni habían llegado con anticipación a tus oídos, porque yo sabía lo infiel que eres, que desde el seno de tu madre te llaman el rebelde. Todos desde que somos concebidos tenemos pecado. Desde el seno. Capítulo y versículo les estoy dando. Isaías 48:8. Eso se llama el pecado original con el que nacemos todos. Para que quede más claro, les voy a dar otra cita. Ahora les voy a leer en Romanos 5:19. Para que no digan que solo es del Antiguo Testamento, es de la antigua ley. Eso viene desde Adán hasta nosotros. Ahora les voy a leer Romanos 5:19. Romanos 5:19 dice: y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo toda una multitud es constituida justa. O sea, como Adán y Eva pecaron, todos fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de ellos, más bien de Eva. Por la desobediencia, pero por la obediencia de uno solo, que es Jesucristo, nos viene a librar del pecado original. Y como nos decía Isaías 48:8, el pecado original lo tenemos desde que estamos en el seno de nuestra madre. Capítulo y versículo. No hay ningún capítulo, ningún versículo donde diga los niños no tienen pecado. Esa es mentira. Eso solo por lógica, por imaginación o por lo que le quieran llamar. Pero la Biblia dice otra cosa. Bueno, aclarado eso, los niños sí tienen pecado. Si no lo quieren creer, no lo crean. Pero yo se los comprobé.
Bueno, aclarando eso, que los niños sí tienen pecado, ahora vamos a ver el bautizo de niños. Nuestros hermanos separados dan citas bíblicas donde se bautizan adultos, pero no dan donde se bautizan niños. Vamos a ver primero las citas que nos dan donde se bautizan adultos y luego yo les voy a dar las citas donde se bautizan los niños. Vamos a empezar por las de ellos, las que ellos nos enseñan para tratar de convencernos. Vamos a empezar con Marcos 15:16, que es una de ellas. En Marcos 16:15, perdón. Marcos 16:15. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda creación. El 16. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Allí pareciera que tuvieran razón. Dicen, el que crea y se bautice, un niño no puede creer, por lo tanto no se puede bautizar. Allí pareciera que tuviera razón, pero ya vamos para allá. Según ellos, por esta cita tiene que ser un adulto, alguien con uso de conciencia, y no puede ser un niño. Bueno. Ahora vamos a ver Hechos 2:38, que es otra de las citas que dan nuestros hermanos separados para decir que no se puede bautizar los niños. Vamos a verla. Vamos. Dice así. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Allí también pareciera que fueran solamente los adultos, porque solo los adultos se pueden arrepentir. Bueno, allí pareciera que tuviera razón. Ya vamos para las de los niños. Vamos a ver otra cita que nos dan. Hechos 12:8. Perdón, hermanos, era al revés. Hechos 8:12. Esta es otra cita que nos dan nuestros hermanos separados para decirnos que los niños no se pueden bautizar, solamente los adultos. Vamos a ver lo que dice Hechos 8:12. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Esa es otra de las citas que nos dan nuestros hermanos separados. Y hasta allí pareciera que todo coincide, que solamente adultos, que los niños no. Bueno, ahora empiezan las citas bíblicas de los niños, o de todos en general, desde el más chico hasta el más grande, con uso o sin uso de razón. Vamos a empezar. La primera cita que les voy a dar, para que vean. Primera de Corintios, capítulo 10 en adelante. Aquí me dicen si los niños no. No hay ninguna cita bíblica donde diga que los niños no se pueden bautizar.
Hay muchas que dicen que los adultos, pero no hay ninguna que prohíba a los niños. Aquí va a incluir a los niños también. En Primera de Corintios, capítulo 10 en adelante, se las voy a leer. Dice: les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Aquí está hablando de cuando los israelitas atravesaron el mar, cuando empezaron a salir de Egipto, en Éxodo 3 y 14, que empezaron a salir. Eso empieza desde Éxodo, cuando empiezan a salir en los capítulos 3 y 14. Dice, se los voy a empezar de vuelta, para que agarren el contexto, para no perder la idea. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés. Aquí nos está hablando simbólicamente del bautismo, de lo que vendrá. Todos los que atravesaron el mar y estuvieron bajo la nube. Todos, del más grande al más chico, todo el pueblo entero. No dice solamente los adultos que estuvieron en el mar y debajo de la nube. Dice todos. Ahora vamos a leer más adelante. Y todos comieron, oigan bien, todos. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ahí nos está hablando, desde ese tiempo simbólicamente menciona el bautismo y a Cristo. Acuérdense en Éxodo 17 cuando Moisés hizo brotar agua de la roca. Y de esa agua todos bebieron para no morirse. Y aquí nos está diciendo, acuérdense que ese pueblo, todos, del más grande al más chico. No dice en Éxodo 17, los adultos que tomen del agua que brotará de la roca, pero los niños no. Ahí nos está hablando de todo el pueblo. Así que no es cierto que solamente los adultos se pueden bautizar. Aquí está la primera afirmación que es para todos, grandes y chicos, mientras estén en la fe. Ahora vamos, me pueden decir los hermanos separados, sí, pero es que tienen que creer. Ya vamos para allá. Ahorita, primero vamos a ver para qué es el bautizo. Y pues, vamos a empezar con Primera de Corintios 12:12. Vamos a ver para qué nos sirve el bautizo. Primera de Corintios 12:12. Dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Eso es Primera de Corintios 12:12 al 13. Un solo cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Eso lo vamos a ver en Colosenses 1:18, si no me equivoco. Dice en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. O sea que al bautizarnos nos revestimos de Cristo para formar parte de su iglesia. ¿Qué mal puede hacer un niño ser bautizado para formar parte de la iglesia? Lo único que estamos haciendo es haciéndolo miembro de la iglesia
desde chiquillo. No, no creo que ese sea pecado. Ahora vamos a ver lo que dice del bautismo, Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 3:27 sobre el bautizo. Dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre, no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Así que seguimos en lo mismo. El bautismo es para recibir el Espíritu Santo, para entregarnos a Cristo, para formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Y dice todos. Me pueden decir, sí, pero ahí no dice los niños. Les mostré en 1 Corintios, capítulo 10, versículo de 1 en adelante, que era para todos. Y puso como ejemplo el pueblo de Israel desde que cruzaron el Mar Rojo, que eran grandes y chicos. Cuando Moisés también golpeó la roca y salió agua, era para todo el pueblo, grandes y chicos. Bueno, ahora se los voy a seguir mostrando con más citas bíblicas. Ahora vamos a leer Hechos 2:38, la que nos leen los hermanos separados, la vamos a leer otra vez, pero ahora incluyendo el versículo 39. Hechos 2:38, pero ahora vamos a incluir el 39, porque siempre nos leen el 38, pero no nos leen el versículo 39. Vamos a ir descubriendo que sí se bautizan los niños, con citas bíblicas. Hechos 2:38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí viene el 39, el que nunca les van a leer, pero yo se los voy a leer. Dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Aquí lo dice claro, para ustedes en el 38, en el 39 dice, y para sus hijos y todos los que Dios quiera llamar. O sea que les está hablando a los que no tienen conciencia, por eso dice, y para sus hijos, para los que no tienen conciencia, para los que todavía no saben, pero se los está diciendo. Me pueden decir, no, pero Marcos 16:15 dice que primero tienen que creer para poderse bautizar, sí, pero hay 4 evangelios, eso lo dice Marcos para los adultos, pero Mateo 28:19 lo dice al revés. Vamos a ver lo que dice Mateo 28:19. Dice en Mateo 28:19, vayan pues y hagan que todos
los pueblos sean mis discípulos. Ahora pongan atención cómo. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Ya ven cómo sí se puede bautizar y después enseñar, que es lo que hacemos los católicos a los que ya nacen en la fe. A un pagano, un ateo no. Primero hay que predicarle para que crea y después bautizarlo. Ese es el evangelio de Marcos. El evangelio de Mateo, a los que ya nacen en la fe, bautícenlos y enséñenles. Y para mostrarles que la fe del Padre basta para poderlos bautizar, con la Biblia se los voy a mostrar. Hechos 16:31. Hechos 16:31. La fe del Padre basta. No necesita creer el niño. Por eso en Mateo 28:19 y 20 dice que se pueden bautizar y luego enseñar. Dice, Hechos 16:31. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y luego en el versículo 33, el carcelero sin más demora les lavó las heridas y se hizo bautizar con toda su familia a aquella hora de la noche. En cuanto tuvo fe, se bautizó él y toda la familia. No me digan que tiene que creer la persona, basta con la fe del Padre. Si un niño nace dentro de la fe, sus padres tienen fe, lo pueden bautizar por la fe de ellos. Y después enseñarles, como dice Mateo 28:19 a 20. Y después enseñarles, que es lo que hacemos los católicos. Pero si los católicos vamos a convertir a un ateo, a un pagano, a un protestante que no creen en eso, primero hay que evangelizarlo para que crea. Y después ya al niño que nace, por la fe de ellos se bautiza. Ahora, vamos a la más grande mentira que usan para querernos confundir. Nos dicen, sí, pero Jesús se bautizó de grande para darnos el ejemplo que tenía que ser de grande. Mentira. No es cierto. No es cierto que fue para ejemplo de que tenía que ser de grande. Sí es cierto que se bautizó de grande, pero no fue para darnos ejemplo de que tenía que ser de grande. Se los voy a comprobar con la Biblia, dándoles capítulo y versículo por qué se bautizó de grande. No porque a mí se me ocurre decir que fue por ejemplo. No hay ninguna cita bíblica que ese era el ejemplo de Jesús y que así tenía que ser. Pero yo sí se los voy a mostrar con la Biblia por qué se bautizó de grande y no de chico. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 nos dice por qué. Aquí dice por qué Jesús se bautizó de grande y no de chico. No es por darnos ejemplos, se los voy a leer para que no crean a nuestros hermanos separados. Eso no es cierto. No hay ni una cita bíblica donde diga que se bautizó de grande para darnos ejemplo. Pero aquí le voy a leer por qué no se bautizó de chico y sí de grande. Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley. Él tuvo que haber sometido a la ley, a la fe judía, donde él nació. Gálatas 4:4. Ahora vamos a leer el versículo 5. Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Él tuvo que nacer bajo la ley
obedecer esa ley para que naciera, para que nosotros recibiéramos los derechos como hijos o para rescatarnos de la ley. Se los voy a leer de vuelta. Ahora Gálatas 4 y Gálatas 5, corrido para que entiendan. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Él no se podía bautizar de chico porque él nació judío. Tenía que obedecer esa ley y no existía el bautizo. Acuérdense que en Génesis 12, Dios Padre, Yahvé o Jehová, como quieran llamar los hermanos separados, que ese es otro tema aparte, establece la circuncisión con Abraham de grande, y después a los que van naciendo bajo la fe fueron circuncidados a los 8 días. Nuestro Señor tenía que cumplir eso. Vamos a verlo. Lo vamos a leer en Lucas 2:21. Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Por eso Jesús no se bautizó de niño, sino de grande. De niño no se podía bautizar porque, como nos decía en Gálatas 4:4, tenía que cumplir la ley. ¿Cuál era la ley? La ley no era el bautismo, era la circuncisión. A los 8 días, ¿cómo fue circuncidado? Chiquitito, por la fe de sus papás. El bautismo, ¿cómo es? Cuando nace uno bajo la fe. Chiquitos, por la fe de nuestros padres, como les enseñé en Hechos 16:31, que basta la fe del padre para poder ser bautizado. Ahora me podrían decir los hermanos separados, sí, pero esa fue circuncisión. Bueno, con la circuncisión formaban parte del pueblo de Israel. Con el bautizo se forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que ya se los mostré en Colosenses 1:18. Ahora vamos a leer Colosenses 2:11, que ahí nos va a dar un dato muy interesante. Colosenses 2:11. Jesucristo se circuncida de chico para formar parte del pueblo de Israel. En Gálatas 4:4 tuvo que haber sido sometido bajo la ley para poder rescatarnos de la ley. No se podía haber sido bautizado porque no existía el bautizo. Se tuvo que circuncidar. Pero fíjense lo que dice Colosenses 2:11 en adelante. Dice: en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. O sea que el bautismo es la nueva circuncisión que reemplaza la circuncisión de los judíos. ¿Y cómo se circuncidaban? Chiquitos, a los 8 días de nacimiento, pero nosotros tenemos una nueva circuncisión. Acuérdense, la circuncisión la estableció Yahvé con Abraham en Génesis 12, Abraham de grande, y cuando fue establecida, y después se circuncidaban a los niños chiquitos.
El bautismo lo establece Jesús de grande, se bautiza de grande y después pasa a ser para los niños chiquitos, si ya están viviendo dentro de la fe. Lo leemos de vuelta para que vean. Colosenses 2:11. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que lo despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. El bautismo es la nueva circuncisión, la que se hacían los judíos de chiquitos, nos lo hacemos nosotros, los católicos, cristianos verdaderos, de chiquitos, cuando ya nacemos dentro de la fe, que tiene toda coherencia, como dice Hechos 16:31, por la fe de nuestro Padre, como dice en Primera de Corintios del 10 en adelante, que fue símbolo desde el Antiguo Testamento cuando pasaron el Mar Rojo y cuando Moisés golpeó la piedra para que sacara agua y fuera para todos. Tiene toda coherencia. Marcos 16:15, claro que sí, sigue teniendo efecto porque a los nuevos convertidos se bautizan de grandes. Si sus padres no creen y ellos no creen, pues tienen que ser de grandes, no queda otra. Pero en cuanto nace uno dentro de la fe, ya puede bautizar uno a los niños chiquitos por la fe de los padres. Ahora vamos a Colosenses 14 para que les quede bien claro. No, vamos a leer Colosenses 2:11 hasta el 14 para que les quede hasta el 15, para que quede bien claro y vean que no estoy sacando un texto fuera de contexto como lo hacen nuestros hermanos separados. Colosenses 2:11. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir con Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas. Versículo 14, aquí viene, de vuelta, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Ahí está hablando de la circuncisión, quedó clavado en la cruz. Por eso el bautismo es la nueva circuncisión. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó con prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Al ser Jesús crucificado, el bautismo es la nueva circuncisión y lo demás quedó oprimido. Ya no tiene ningún valor. Por eso nosotros los cristianos ya no nos circuncidamos, porque la nueva circuncisión es el bautismo. No me vengan a decir que Jesús no se bautizó de grande para darnos ejemplo. Ya se los mostré, capítulo y versículo. Gálatas 4 y 5. Que tuvo que ser circuncidado para cumplir con la ley, para liberarnos de ella. Y aquí lo retoma Colosenses, que el bautismo pasa a ser la nueva circuncisión y lo demás quedó clavado en junta con la cruz. Qué cosa pasada. Ahora nos encontramos en otro problema. Otro problema que también se los voy a aclarar antes de acabar este video. En Efesios 4:5 nos dice una cosa muy importante. Efesios 4:5 nos dice esto: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Bueno, si eso es cierto, entonces ¿por qué? Si es un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Bueno, ya sabemos que el bautismo es para renacer de nuevo, para recibir el Espíritu Santo. Eso ya lo sabemos.
Bueno, y si nos dice una sola fe, ¿por qué los testigos de Jehová se bautizan, reciben el Espíritu Santo, proclaman algo y creen algo y tienen su propia fe? ¿Por qué los adventistas se bautizan, reciben el Espíritu Santo, proclaman otra cosa y tienen otra fe? ¿Por qué los pentecostales también se bautizan, reciben el Espíritu Santo, proclaman otra cosa y tienen otra fe? La luz del mundo, ¿por qué se bautizan, reciben el Espíritu Santo, proclaman otra fe? Y los católicos nos bautizamos y proclamamos otra fe. Si nos dice Efesios 4:5, una sola fe. Entonces, hay fes que no son ciertas. Y para comprobárselo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice de esta situación que Juan nos los va a aclarar en su primera carta. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. O sea que alguien está proclamando mentiras. No alguien, muchos, porque hay una sola fe verdadera. Lo dice Efesios 4:5. Y fíjense lo que dice la primera de Juan 4, versículo 1. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Bueno, eso es lo que voy a hacer precisamente ahorita. Vamos a examinar el espíritu que según todos tienen. Más de 70,000 agrupaciones que se llaman cristianos. ¿Y cómo los voy a examinar? ¿Cómo los voy a poner a prueba? Con la Biblia, dándoles capítulo y versículo. En la Biblia nos da un ejemplo de una persona, lo que cree, lo que predica y cómo se comporta. En la Biblia nos da ese ejemplo y se los voy a leer para que ustedes vean lo que debe de creer una persona con el Espíritu. Se bautizan y reciben el Espíritu y lo que deben de creer, lo que deben de enseñar, lo que deben de proclamar. Lucas 1:38 nos muestra lo que debe de creer una persona que en verdad tiene el Espíritu. Aquí está. Les voy a leer Lucas 1, del 38 en adelante. Lo importante está en el versículo 40, pero yo les voy a leer del versículo 38 para que entiendan bien el contexto. La Biblia nos muestra el ejemplo de una persona con el Espíritu Santo, lo que debe de creer una persona bautizada que recibe el Espíritu Santo y lo que debe proclamar. Dice Lucas 1:38 en adelante. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Otra vez, del versículo 40. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Fíjense bien lo que
cree una persona con el Espíritu Santo, lo que predica, su fe, dice, está llena del Espíritu Santo. Me lo está diciendo la Biblia. No es cosa mía. Busquen en la Biblia de ustedes. Lo dice la Biblia. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice Isabel, lo que cree, lo que predica, dice. Y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Eso es lo que proclama y lo que cree una persona llena del Espíritu Santo. Una persona que se bautiza y que en realidad recibe el verdadero Espíritu Santo. Lo dice la Biblia. Una persona llena del Espíritu Santo. Esto es lo que dice. Otra vez, para que les quede bien claro. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo me puede decir un protestante que tiene el Espíritu Santo cuando ellos dicen todo lo contrario? María no es importante, fue solamente una incubadora, no hay que rendirle culto, no hay que tomarle importancia. ¿Cómo me pueden decir que están llenos del Espíritu Santo cuando hacen todo lo contrario de lo que dice la Biblia? Incluso hasta unos dicen, son tan sinvergüenzas que dicen que fue una prostituta. Esa no es una persona llena del Espíritu Santo. En la primera carta de Juan 4, versículo 1 nos dice hay que poner los espíritus a prueba. Ya se los puse a prueba con la Biblia. Está en la Biblia Reina Valera también. Leanlo. Está para mis hermanos separados. Leanlo y compruébenlo ustedes mismos. Cuando una persona se bautiza y recibe el Espíritu Santo, esto es lo que proclama. De vuelta, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Exactamente lo que decimos los católicos, todo lo contrario que enseñan nuestros hermanos separados. Hermanos, se los noté, capítulo y versículo, con la Biblia. Los niños tienen pecado, el pecado original. Los niños se pueden bautizar si nacen dentro de la fe, por la fe de sus padres. Se puede bautizar y después enseñar. Con el bautizo pasamos a formar la iglesia de Cristo. Les mostré lo que debe de creer una persona que en verdad está llena del Espíritu Santo, lo que debe de creer. Todos mis hermanos católicos, vean este video. Compártanlo. Si hay gente débil en la fe que conozcan, enséñenles este video para que comprueben. Mis hermanos separados se dejaron engañar. Les estoy predicando para que se vuelvan a la iglesia católica, para que se conviertan a la verdadera iglesia de Cristo. Se los acabo de mostrar con la Biblia. Lo único que les pido, compartan este video, súbanlo a otras redes sociales, a YouTube, donde puedan. Lo que se trata es de evangelizar al mundo. Dios los bendiga.